a todos y todas. Sean bienvenidos al tercer Congreso de Educación y Tecnologías del Mercosur de la Universidad Nacional del Nordeste. Desde la organización queremos darle la bienvenida a profesores y profesoras locales y extranjeros de diferentes universidades del país y de la región a este encuentro de 2 días que pretende poner en agenda los principales avances que en materia de innovación se vienen realizando en nuestras instituciones. Gostaríamos também de dar as boas-vindas aos professores de Portugal e do Brasil que se juntam a nós presencialmente e remotamente. Estamos muito felizes em recebê-los e esperamos que aproveitem estes dias intensos de debate e desenvolvimento colaborativo. Para dar inicio formal a este evento, queremos también agradecer la presencia a las autoridades que nos acompañan y que han apoyado desde el primer momento este evento. Nos acompañan el señor rector de la Universidad Nacional del Nordeste, doctor Gerardo Omar La Rosa, y la secretaria general académica, doctora Patricia de Mur. A su vez, agradecemos la presencia de nuestra querida ministra de Educación de la provincia de Corrientes, Magíster Práxedes Itatí López, amiga de nuestra universidad y aliada en los últimos años para el trabajo conjunto entre el Ministerio y la universidad. Junto a ellos, acompaña a quien coordina la coordinación del Congreso, la organización del Congreso, la señora directora ejecutiva del Sistema Institucional de Educación a Distancia y UNE Virtual, Magíster Graciela Fernández. A continuación, escucharemos unas palabras de la secretaria general académica de la UNE, doctora Patricia de Mur. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas, querido rector, estimada ministra de Educación, vicerrector, decanos y decanas, secretarios generales de la UNE, autoridades de las unidades académicas, queridos docentes locales de la región y extranjeros, investigadores y estudiantes. Es un honor y una profunda emoción darles la bienvenida a este nuestro tercer encuentro. Un espacio que nos convoca para reflexionar, debatir y construir el futuro de la educación. Hoy, la Universidad Nacional del Nordeste, mi casa y la de todos ustedes, se convierte en el epicentro de un diálogo crucial. En estos días estaremos más de 342 expositores, 62 panelistas, listos para compartir sus conocimientos. Nos acompañarán casi 500 asistentes, ávidos de aprender, y tenemos la invaluable riqueza de 392 trabajos que se presentarán en distintos formatos. Estos números son más que cifras, son el reflejo de una comunidad educativa viva y comprometida. Representan el esfuerzo de innumerables horas de investigación, de experiencias docentes, de debates en las aulas. Son la materialización de la pasión por la educación y la tecnología, elementos que hoy están más entrelazados que nunca. Todos los que nos dedicamos al campo educativo estamos convencidos que la educación es el motor de la transformación social. Es la herramienta más poderosa que tenemos para construir sociedades más justas, equitativas y prósperas. Y en este siglo, las tecnologías se han convertido en su aliada indispensable, abriendo nuevas fronteras, rompiendo barreras geográficas y democratizando el acceso al conocimiento. No obstante, en este contexto de innovación vertiginosa, también se nos presenta un futuro incierto. Estamos presenciando el auge de las inteligencias artificiales, que prometen revolucionar la forma en que enseñamos y aprendemos. Se habla cada vez más de las microcredenciales que desafían el modelo de titulación tradicional y nos obliga a repensarnos como entidad formadora. Y observamos la proliferación de propuestas educativas transnacionales que buscan llevar a la educación superior de una comunidad a una escala global. Frente a este escenario debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para el impacto de estas tecnologías y modelos? ¿Cómo aseguramos una educación superior accesible, de calidad y rigurosa frente a estos avances? Solo esta comunidad tiene las respuestas y venimos por ellas aquí.
En medio de esta incertidumbre, la universidad debe reafirmar su propósito fundamental. Nuestra misión va mucho más allá de la mera transmisión de información. Somos faros del pensamiento crítico, espacios para la investigación y la innovación y, sobre todo, instituciones con una profunda misión social. La educación es un bien social que debe llegar a todos y todas. Ese equilibrio como universidad pública, esa mirada crítica y esa rigurosidad académica que nos caracteriza debe y estará presente en cada discusión en nuestros días. La Universidad Nacional del Nordeste, como todas las universidades de la región, tiene la responsabilidad de formar profesionales que comprendan y se comprometan con las realidades y los desafíos de nuestra sociedad. Este Congreso es una oportunidad clave para discutir estas tensiones. Es un espacio para debatir cómo podemos adoptar la innovación sin perder nuestra esencia. Los invito a que usemos esta plataforma para construir una visión de futuro que sea tecnológica, pero también profundamente humana, socialmente responsable y arraigada en nuestra identidad institucional. Dicho lo anterior, y para no extenderme más, mi más sincero agradecimiento a todo el equipo del CIET UNE Virtual de la Secretaría General Académica por la titánica organización de este maravilloso evento, y a las Secretarías Generales, Administrativa, de Extensión, Posgrado y Asuntos Sociales que pusieron a disposición todo lo necesario para que todos se sientan como en casa. Éxitos en esta jornada. Hará lo propio la ministra de Educación de la provincia de Corrientes, Magíster Práxedes Itatí López. Bueno, buenas tardes a todos, señor rector, señora secretaria académica, vicerrector, autoridades de la universidad, congresistas que nos acompañan. La verdad que le agradezco infinitamente, uno, la invitación, pero a formar parte de ello. La educación secundaria y terciaria que nos convoca a nosotros, primaria e inicial, debe atravesar lo mismo que ustedes. Y sin duda, ustedes son el eje rector de todo ese aprendizaje que se puede dar. Yo quiero agradecer infinitamente a la Universidad Nacional del Nordeste, porque nos dio empezar a crecer en estos 4 años como educación. Y en cuanto a lo tecnológico, hemos avanzado en Corrientes a pasos agigantados. Hablamos de bimodalidad, pero hablamos también de hibridez en el nivel superior, porque creemos que es una forma de llegar a otros lugares que a veces no se puede llegar con las ofertas de carreras. Y fundamentalmente, cuando pensamos también que aquella formación docente, a veces no llegamos y podemos llegar solamente con esta metodología. Nos queda un gran desafío, como decía ella. La inteligencia artificial nos interpela, no para suplantar al docente, sino para enseñar y aprender de diferente modo. Esa inteligencia artificial que tenemos que hacer lo propio, pero que tenemos que saber utilizar como herramienta poderosísima. Lo estamos haciendo nosotros para el abandono escolar, con grandes resultados en ese sentido, porque tenemos ahí. Pero tenemos que seguir trabajando ese camino para que ese ingresante a la universidad termine, porque de la única manera que va a encontrar un futuro cierto, un futuro donde realmente va a encontrar es en la universidad o en seguir estudiando. Así que nosotros desde el Ministerio de Educación lo único que pedimos es seguir trabajando de esta forma. Hemos tenido postítulos realmente y trayectoria desde la universidad, diplomaturas que permitieron jerarquizar la educación, porque hablamos mucho de la formación docente secundaria, pero si realmente no acompañamos es imposible hacerlo. Así que nuevamente el agradecimiento, señor rector, a la Secretaría Académica y a todas las autoridades de la universidad. Que tengan realmente jornadas de mucho éxito y que sirva eso para seguir enriqueciendo la educación de Corrientes. Muchas gracias. Cerrando este acto inaugural, dirigirá unas palabras a los presentes el señor rector de la Universidad Nacional del Nordeste, señor
Doctor Gerardo Omar La Rosa. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas de la Universidad Nacional del Nordeste. Querida ministra, señora secretaria general académica, señor vicerrector, señores decanos y decanas de nuestra querida universidad, autoridades de la universidad y de otras universidades nacionales e internacionales, distinguidos expositores, panelistas, asistentes, docentes, investigadores e investigadoras, queridos estudiantes de toda la región. Reconozco que estos días que estamos empezando a vivir son días de celebración de nuestra universidad, que recibe en diferentes eventos a profesionales la educación, preocupados por su desarrollo, por los debates profundos y por la alegría de compartir los logros de nuestras aulas y con nuestras propuestas. Desde la universidad estamos comprometidos con la innovación y la inclusión, y espacios como estos nos permiten compartir mundos. En medio de esta alegría, quiero darles las gracias por la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre un fenómeno que se está redefiniendo en el campo educativo. La integración de las plataformas digitales se da de una manera sistémica en nuestras prácticas académicas y administrativas. Esto incluye desde sistemas de gestión de aprendizajes y sistemas de información estudiantil hasta herramientas de analítica e inteligencia artificial. Estos entornos no solo alojan contenido, sino también reconfiguran la producción, distribución y evaluación del conocimiento. Este cambio no es neutral. Ya estos procesos repercuten en sus valores, la cultura, la estrategia y las actividades de las instituciones educativas. Este fenómeno ofrece capacidades valiosas para la enseñanza, el aprendizaje y la gestión de nuestras instituciones. Por ejemplo, en contextos de crisis como la pandemia, permitieron la continuidad pedagógica. También han ampliado la cobertura y han reducido las restricciones de espacios y tiempo para estudiantes fuera de los centros urbanos. Además, facilitan la distribución de materiales y la comunicación, permitiendo experimentar con diseños instruccionales como los cursos híbridos y los microcontenidos. La recolección de los datos tiene el potencial de orientar intervenciones tempranas e identificar a los estudiantes en riesgo. En estos días tendremos la oportunidad de compartir esos logros y avances de la materia. Sin embargo, como institución pública a la que pertenezco, es válido señalar que además de las cuestiones didáctico-metodológicas que vamos a discutir, en cada mesa, panel o conferencia, nos tomemos un tiempo para reflexionar sobre la dimensión más política de estos cambios, las necesidades de marcos regulatorios clave que nos lleven a mantener nuestras identidades y los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad que debemos poner en juego para sostener propuestas de calidad. Frente al avance de discursos descontextualizados que se filtran de la mano de las tecnologías en nuestras instituciones educativas, que hablan del cliente usuario, sostener en nuestras manos, a través de nuestras decisiones, están los estudiantes, personas con historia, intereses y proyectos de vida de los cuales acompañar para una formación no solo técnica, profesionalizante y actualizada, sino sobre todo con una formación crítica de su realidad con capacidad para transformarla para el bien común, es imprescindible. Desde nuestro abordaje entendemos que la adopción de tecnologías sin un lineamiento político-pedagógico crítico se pueden debilitar la autonomía académica, la tan anhelada soberanía científica y la capacidad de cambio de las comunidades que nos rodean. Que estos días sean sobre discusiones que nos permitan asegurar que las tecnologías estén verdaderamente al servicio de los fines educativos
y no a la inversa. Que enseñar y aprender robótica, trabajar con la IA o las redes sociales, por ejemplo, esté siempre acompañado de problematizar su uso, su influencia en nuestras vidas y sus posibilidades de acción futura. Recordando siempre que todo contenido en un plan de estudios responde a un proyecto político educativo, nunca es imparcial, aun cuando se pretenda presentarla así. La problematización de la transversalización de las tecnologías en nuestras propuestas y en nuestras vidas es imprescindible como contenido curricular, no solo el aprendizaje de su uso técnico, especializado u operativo. Finalmente, quiero agradecer a todos los que hicieron posible este evento, a los organizadores, al equipo de la universidad y, por supuesto, a cada uno de ustedes por su presencia y su valiosa contribución. Que este congreso sea una fuente de inspiración para forjar un futuro educativo que honre nuestra historia y sea fiel a nuestra misión. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Cerrando este acto inaugural, invitamos a las autoridades a tomar asiento junto al público presente e invitamos al atril a la magíster Graciela Fernández, directora del CIEDUNE, para conocer más sobre lo que nos depara este congreso y los detalles de la organización. Bueno, tuvimos un hermoso primer día, la verdad que muy contentos, exitoso desde donde se lo mire, espero se hayan sentido muy bien. Y les voy a mostrar algunos números que tenemos y que, bueno, se están actualizando también porque en el transcurso de la mañana han ido llegando otros visitantes, así que esto que voy a compartir es un número que, bueno, también va a cambiar porque el día de mañana estamos esperando nuevas visitas. 371 trabajos recibidos y, bueno, 141 exposiciones orales, 132 pósters digitales que ustedes habrán visto, están ubicados en el hall de acceso al salón, a este salón. 122 trabajos extendidos que van a ser publicados luego, 11 videos académicos y también videos de estudiantes que queremos agradecer muy especialmente porque han participado, en algunos casos acompañado de los docentes y en otros lo han hecho desde sus grupos de estudio. Tenemos 24 salas de experiencia que fueron muy visitadas en el día de hoy y que también mañana van a estar acompañándonos. Las visitas guiadas se hicieron en la Facultad de Agronomía, de Veterinaria, de Medicina y la verdad que tuvo muy buena concurrencia. 13 paneles temáticos, 6 se desarrollaron hoy, 7 van a realizarse mañana, 2 talleres, 3 conversatorios y vamos a tener 2 conferencias centrales. Una que es ahora inmediatamente a continuación y el otro de cierre que va a ser mañana a cargo de la doctora Mónica Marquina. En total tenemos 560 inscriptos, 362 expositores, 198 asistentes, de estos 297 presenciales y otros 263 que nos están acompañando en forma remota. Nuestros visitantes, bueno, provienen de todos estos lugares, más allá del interior de nuestra provincia de Corrientes, que han venido muchos docentes también a acompañarnos, y de la región. Hay docentes de todas las provincias limítrofes y de otras provincias argentinas. Así que un fuerte aplauso para todos los asistentes.
Ahora entonces vamos a invitar a Valeria y agradecerle porque bueno, ha hecho un espacio para estar con nosotros, acompañarnos. Quiero contarles un poquito, algo breve de su currículum. Valeria Odetti. Sí, ¿después subís, Valeria? O bien. Bueno, subí. Así ya te damos un fuerte aplauso. ¿Querés sentarte mientras? Sentate y después ahora sacamos el escritorio. ¿Viste? Lo que pasa es que estaban esperando que le avisen. Bueno, ahora sí. Valeria es magíster en Educación, Lenguajes y Medios, coordinadora del Programa de Educación a Distancia de Flaxo Argentina y del Programa de Educación Virtual de Flaxo Uruguay. Integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, Flaxo CONICET-ICSAL, integrante de la Red Académica de Inteligencia Artificial y Educación. Actualmente doctoranda del doctorado en Ciencias Humanas de la UNSAN, con la tesis titulada El proceso didáctico asistido por inteligencia artificial generativa en docentes universitarios de las ciencias sociales. Codirectora de la investigación en educación en inteligencia artificial generativa, experimentación con usos didácticos para la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asesora en temas de educación en línea en la universidad, investigadora en temáticas vinculadas a las narrativas digitales. Bueno, codirigió y dirigió diferentes investigaciones relacionadas con la inteligencia artificial, con las narrativas, y también es autora de numerosos libros, entre ellos Narrativas Transmedia y el diseño de materiales didácticos hipermediales. Bueno, después tiene un largo currículum, así que Valeria, te dejamos la palabra. Hola, hola. Ahí está. El problema de envejecer que nadie te dice es que el currículum abreviado se vuelve eterno. Muy aburrido, perdón. Bueno, gracias a todos, gracias a Graciela y a todo el equipo del CIED de la universidad por la invitación. Mientras ponen la presentación, yo empiezo. Cuando me invitaron, pensaba y me pidieron que le ponga un título a la conferencia, pensaba qué quería decir. Es difícil a veces poner un título y es difícil hablar de un tema que cambia todo el tiempo tan rápido. Mi mayor miedo cuando empecé a investigar en temas de inteligencia artificial era que todo quedara viejo demasiado rápido, ¿no? La investigación tiene tiempos que no son los tiempos de la evolución tecnológica, y para poder decir algo que mínimamente aporte hacía falta mucho tiempo y la tecnología cambiaba todo el tiempo. Cuando empezamos a trabajar, mientras van poniendo yo, cuando empezamos a trabajar en la investigación que mencionaba Graciela, que fue sobre usos de la inteligencia artificial en el nivel primario, esa investigación comenzó en diciembre del 2023 y nos pasaba que cada semana que empezábamos a probar cosas, la tecnología había cambiado. Y entonces empezábamos casi de cero. Pero entonces cuando pensé qué título poner,
se me ocurrió esta idea de jugar con las metáforas de los oráculos y los espejos. Los oráculos porque la tecnología viene siempre con un al tiraposta. Viene siempre con un montón de frases hechas sobre cómo va a ser el futuro, que pareciera que no tenemos ninguna capacidad humana de cambiarlo, ¿no? Pareciera que es así, que hagamos lo que hagamos, ese va a ser nuestro destino. Y lo de los espejos, porque la inteligencia artificial en particular, a diferencia de todo el resto de las tecnologías digitales a las que ya estábamos acostumbrados, vino con esta idea de que se hizo a nuestra imagen y semejanza, casi como una costilla de Adán, ¿no? Como un relato bíblico. Parece que la estuvimos entrenando en todo lo que hicimos en los últimos años en Internet, en las redes, y que a partir de eso se generó, muchas gracias, esta inteligencia. Vamos a ver si es tan así. Entonces un poco vamos a jugar con eso y con entre estas frases tiraposta y este espejo en el que mirarnos, ¿qué hacemos los docentes de todos los niveles del sistema educativo y de la universidad en nuestras aulas? Ven que lo mío es torpeza humana, no es inteligencia artificial. Pero ¿y esto cómo lo hago? ¿Tengo que venir acá? Ahí está. Bien, ok. Bien, la inteligencia artificial en particular llegó como un tanque. Llegó y nos sorprendió, ¿sí? No nos dimos cuenta y de golpe había algo que podía hacer cosas que hasta ese momento solo hacíamos nosotros. Si yo les preguntara en una palabra, ¿qué sintieron la primera vez que usaron inteligencia artificial? ¿Qué me dirían? ¿Felicidad? ¿Sorpresa? ¿Asombro? ¿Rechazo? ¿Incertidumbre? Yo sentí decepción, porque no era tan inteligente. Cuando yo la usé dije, esto es todo lo que podía hacer. Yo me imaginé que iba a poder realmente sustituirme y yo me iba a poder ir de vacaciones, pero eso no pasó. Como les decía, la inteligencia artificial vino con un tanque discursivo que nos prometió un montón de cosas. Nos dijo que íbamos a poder personalizar el aprendizaje, que íbamos a poder automatizar tareas, que íbamos a poder hacer análisis predictivos para poder tomar decisiones, que íbamos a poder automatizar las evaluaciones, que nos iba a garantizar la accesibilidad y la equidad, que íbamos a poder crear contenido, que iba a garantizarnos una innovación metodológica. Esto dicho por las mismas inteligencias artificiales, por los dueños de las empresas que crean las inteligencias artificiales, pero también por un montón de documentos públicos. Lo que está detrás de esto, y es el primer concepto que quiero trabajar hoy, es la idea de imaginarios sociotecnológicos. Hay discursos que se instalan con fuerza de verdad, que en realidad no siempre son consensos discutidos ni en comunidades científicas, pero tampoco en entornos sociales. Aparecen y parece que es una verdad indiscutible. Uno de los que conocemos, por ejemplo, es el famoso de los nativos digitales. Hay evidencia empírica de sobra que dice que los nativos digitales no existen y sin embargo 20 años después alguien vuelve a decir que los nativos digitales, para cualquier cosa, ¿no? Otra, mucho más cercana en el tiempo y que tiene mucho que ver con la temática de este encuentro en general, con el subtítulo del encuentro, es, a ver si se acuerdan, esto llegó para quedarse. Era en la pandemia y había aparecido la idea de golpe, todo el mundo había descubierto que existía una cosa que se llamaba educación a distancia o educación virtual y se dijo como una sentencia, esto llegó para quedarse. Y si lo miramos ahora, 5 años después, ¿qué quedó de lo que llegó para quedarse?
Sí, quedó la desigualdad, quedó la evidencia de que era muy difícil construir eso, quedó la enorme dificultad de pensar la bimodalidad o la hibridez, porque no es tan fácil como poner computadoras y a partir de eso enseñar y qué sé yo. Ahora nos pasa lo mismo, llegan estas frases hechas con sentencia de verdad, construidas en algún lado, en las que parece que nosotros no podemos intervenir ni hacer nada. Esto, como no podemos intervenir, como no está consensuado, como no es producto de discusiones públicas, viene en general del mercado muchísimo, pero también de organismos internacionales y gobiernos que, voy a ser buena, no creo que con mala intención, muchas veces con desconocimiento o con la necesidad de salir del paso, reproducen estas frases que están vacías de sentido en realidad, o no, o que en realidad tienen sentidos profundos que muchas veces pueden resultar, para pensarlos en términos educativos, peligrosos. Voy a centrarme en dos, solo para poner ejemplos, no es este el tema del que quiero hablar, pero para poner ejemplos. Uno es la personalización. Si ustedes le preguntaran en este momento a cualquier IA que tengan en su celular, ¿cuál es la ventaja de la inclusión de inteligencias artificiales en educación? Lo primero que les va a decir es que permite la personalización del aprendizaje. Esta es la definición de personalización que me dio Copilot, pero se lo pregunté también a Gemini y a GPT, ¿no? Y me dijo que era la posibilidad de que algoritmos inteligentes adapten contenido y ritmos a las necesidades de cada estudiante, ofreciendo una atención más individualizada. Y yo me pregunto, ¿cómo construimos lo común si lo que nos va a importar es la personalización? Porque en esa tensión entre individuo y sociedad, la posibilidad de construir lo común es resignar algo de lo individual, no hay otra manera. Pensar la personalización está bueno porque en Argentina tenemos un problema con todo un sistema educativo sumamente estructurado en el que esperamos que todos hagan lo mismo al mismo momento. Está muy bien pensar la personalización, pero pensar la personalización sin olvidarnos que hay que construir lo común. En la educación básica lo común es construir la sociedad, sí, la sociabilidad. Y en la universidad es construir las identidades profesionales que son colectivas, no son individuales. Por otro lado, decía también, lo segundo más nombrado por las inteligencias artificiales sobre su capacidad de aportarle algo a los sistemas educativos, el análisis predictivo y la toma de decisiones. Decía que mediante, esto me lo contestó GPT, que mediante el análisis de grandes volúmenes de datos se podía predecir el riesgo de abandono escolar, sugerir intervenciones tempranas y ayudar en la planificación educativa y la mejora continua de programas. Muchos de los que están acá deben tener muchos años de docente como yo. ¿Es tan fácil predecir la trayectoria de un estudiante? ¿Cuántas veces vimos un estudiante en los primeros años de la carrera o en los primeros años de la educación básica y dijimos, no va a funcionar? Y nos lo encontramos 2 años después y dijimos, wow, ¿cómo cambió? ¿Qué le pasó a este chico o a esta chica? Ojalá fuera tan simple. No digo que no podamos usarla, Lo que digo es que quien alimenta esas posibilidades de predecir algo tienen que ser las personas tomando decisiones humanas y no con inteligencia artificial o cualquier otra inteligencia. Pero hay algo más del otro lado de esto, hay algo más que cuando yo empecé a trabajar con inteligencia artificial me hacía ruido y no podía entender qué era, no le podía poner nombre porque no lo sabía, pero algo no me cerraba de esta idea de personalización y automatización, esta idea de que se podían generar los programas automáticamente, que se podían diseñar las actividades, que se podía automatizar la evaluación. Y fue apareciendo de a poco esa idea de qué me muestran los espejos. Si el espejo me muestra lo que yo soy, si me muestra el reflejo de lo que vinimos haciendo tantos años, ¿es así? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué hay detrás de esa personalización? Y ahí apareció, en realidad, una idea
que yo empecé a ver que era que esos algoritmos estaban entrenados con modelos pedagógicos, que no necesariamente eran los modelos pedagógicos imperantes de este lado del mundo. Nosotros tenemos una gran tradición, por suerte, de pedagogías constructivistas, de modelos socioculturales, y sin embargo lo que aparecía acá era otra cosa. Si lo pensamos en un ejemplo más concreto, a ver si razonan un poquito conmigo, si pensamos juntos. Por ejemplo, le pedí en qué ejemplos de cómo se podía automatizar o personalizar. Si ven, voy a volver un segundo, un poquito atrás para mostrarles algo que no quiero. Fíjense en la definición de GPT del análisis predictivo y acuérdense, en unos minutos acuérdense de los bullets, de las viñetas. Ahora vamos a ver por qué se los digo. Me dio estas 3 opciones, ¿sí? Para un plan de matemática personalizado, ¿sí? ¿Cómo podía servir en concreto? Le pedí ejemplos, entonces me decía, bueno, esta idea de que según el rendimiento previo se le armaban secuencias automatizadas. ¿Quién va a hacer esas secuencias? ¿Quién va a decidir cuál es el conocimiento previo que hace falta para que eso aparezca automáticamente? ¿Quién puede garantizar que hay un progreso en tanto tiempo de un tema? ¿Quién lo puede garantizar? Fíjense en el caso de la definición de escritura creativa adaptativa. Dice, el algoritmo detectó que el estudiante prefiere temas de aventura basados en lecturas previas. Se asignan automáticamente prompts de aventura, métricas de creatividad por cantidad de adjetivos usados y feedback generado sobre estructura narrativa estándar. 2 cosas sobre esto. Primero, que a mí me encante algo no quiere decir que la escuela o la universidad solo tenga que darme eso que me encanta, porque la escuela y la universidad está para otra cosa y para mostrarme también aquello que no me encanta, pero que es necesario para pertenecer a una sociedad, ¿sí? Y además, ¿quién dijo que la creatividad se mide por cantidad de adjetivos? Entonces los barrocos eran los más creativos del mundo, porque a todos le ponían, ¿no?, un montón de adjetivos. Digo, vean lo que está detrás, o sea, las decisiones que está tomando por nosotros. Entonces la idea que apareció es que a mí me parecía todo el tiempo que en realidad la inteligencia artificial estaba reproduciendo lo más tradicional que teníamos, lo más viejo, cosas que ya habíamos dejado absolutamente por fuera de nuestras prácticas docentes habituales. Y ahí apareció Alicia. No hablé de Alicia, porque empecé a hablar sin la presentación y me olvidé de decirles que cuando puse el título no estaba pensando. Quienes me conocen hace mucho saben que Alicia en el País de las Maravillas ocupa un lugar importante en mi vida. El primer material didáctico que yo diseñé, me dedico a esto en general, fue el de Alicia en el País de las Maravillas, porque Alicia me ayuda a pensar cómo es un mundo que no es como el que nosotros conocemos, pero que tiene muchas similitudes. A veces por lo opuesto es igual. Entonces ahí apareció la idea de Alicia y los espejos también. Y acá apareció el gato, ¿no? Y bueno, Alicia le dice, he visto gatos sin sonrisa, pero una sonrisa sin gato es lo más curioso que he visto en mi vida. Y el problema, entonces, al que nos enfrentamos es que la inteligencia artificial nos devuelve una imagen que está bien, que es correcta, pero que está vacía de sentido. Porque en esa idea de darnos una forma, nosotros casi no podemos cuestionar nada, lo que hay detrás es cambiarnos el sentido de lo que nosotros queremos hacer. Pero es tan abrumador que de la nada nos escriba una clase, por ejemplo, nos diseña una actividad perfecta y que además cuando termina nos dice, y además te puedo hacer el material didáctico, y además puedo, porque vieron que sugiere, y además. Es tan abrumador que uno dice, está perfecto lo que hizo. ¿Y será que está perfecto? Hace falta correr todo lo que puedas para permanecer en el mismo sitio. Hay una idea de la tecnología de que abruma, pero estamos en el mismo lugar. Estamos en el mismo lugar, reproduciendo modelos absolutamente tradicionales. A eso yo le llamé sesgo pedagógico. Las inteligencias artificiales están entrenadas con modelos pedagógicos de otras latitudes, donde el aprendizaje es la eficiencia,
¿sí? La memorización, donde la personalización tiene que ver con segmentar el conocimiento, ¿sí? Le llamo sesgo pedagógico a configuraciones implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje incorporadas a esas arquitecturas y a ese conocimiento, a esos modelos de lenguaje, como se llama. Tienen incorporados en eso concepciones de la enseñanza, concepciones del aprendizaje. Entonces la pregunta no es cómo usar las inteligencias artificiales, sino qué concepciones pedagógicas vamos a utilizar, queremos producir y reproducir. Para mí la pregunta es una pregunta centrada en esa tensión entre producción y reproducción social. ¿Cuáles son las prácticas que nosotros queremos producir o reproducir? Y ahí ustedes me podrían decir, pero se trata de promptear, no le preguntaste bien, porque no construiste el prompt. Bueno, a eso yo le llamo prompt ingenuo. Y quiero detenerme un poquito acá. Eso de 50 prompts para docentes sonó a casi 50 sombras de Grey y un poco. No podemos preguntar a aquellos que no sabemos. Yo les dije al principio que la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales habían llegado como un tanque, ¿no? Que se había instalado con todo un aparato discursivo. Llegó también con los manuales de prompting. Manuales producidos por especialistas, por organismos internacionales, con consensos firmados internacionales, que nos dijeron no solamente que la inteligencia artificial venía a transformar la educación, sino cómo la teníamos que usar. Porque hay algo muy habitual en estos 20 años que llevo trabajando en tecnología, que es viene la tecnología y viene cómo usarla, sin el tiempo que las personas necesitamos para comprenderla, que es un tiempo profundamente humano, para comprender no solo cómo funciona la tecnología, sino qué transformaciones sociales va a implicar la adopción de esa tecnología. Y en nuestro caso, que hablamos de educación, qué transformaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje va a provocar esa tecnología. Aprender a promptear se transformó en la panacea, ¿no? Había que formar a los docentes para que sepan promptear. Entonces aparecía esto, fórmulas universales, eso de decirle que se comporte como quién, no sé qué, el contexto, como si solo se tratara de eso, de apretar los botones y que saliera la fórmula correcta. Pero lo que pasó entonces, o lo que nosotros empezamos a ver en las investigaciones, es que lo que había era una reproducción del sesgo pedagógico. Como yo no sabía, cuando usaba la inteligencia artificial, que estaba modelada con modelos pedagógicos, no le explicitaba nada sobre eso. Como lo que me devolvía la inteligencia artificial estaba bien, suena bien, está bien estructurado, es bonito, yo seguía adelante. Y entonces lo que lograba en realidad era reproducir más aún los sesgos pedagógicos. Esto se da todavía con mayor profundidad en el nivel universitario, porque los docentes universitarios son aquellos que tienen menos formación en didáctica, entonces podían reconocerlos menos. ¿Cuáles son los indicadores del sesgo pedagógico que encontramos? Uno es las adjetivaciones. Si ustedes piensan, cada vez que le preguntan a la inteligencia artificial algo, abusa de los adjetivos. Ya vimos que le importan los adjetivos, ¿no? Que dice que es creativo. Todo es crítico, todo es transformador, ¿sí? Todo es muy intenso, todo es mucho, es como un coach motivacional tremendo, todo es mucho. También el tipo de actividades que hace tiene que ver mucho con la memorización y la instrucción directa. No va a proponerles, excepto que ustedes lo pidan explícitamente, actividades de reflexión, de comprensión profunda, no lo va a hacer. Van a ver el tema de las temporalidades. Ustedes le piden que diseñe una actividad para una clase de 2 horas y hace una actividad que en la práctica real llevaría 3 semanas. Porque es imposible poner todo eso que dice en 2 horas. Porque en una clase, por suerte, pasan un montón de cosas, además de hacer la actividad. Otra cosa que yo les decía, acuérdense, es el viñetado y las negritas. Todo tiene viñetas y negritas. Fíjense dónde pone las viñetas
¿Y qué cosas resalta de eso que ustedes le están pidiendo? Porque atrás de eso está tomando decisiones por ustedes. Bueno, y finalmente la ausencia sistemática de metarreflexión. Entonces, uno de los primeros hallazgos que tuvimos es que había algo que trascendía lo técnico. No se trataba de aprender a promptear, se trataba de entender que había una construcción detrás que estaba operando aunque nosotros no la viéramos. Ahora bien, entre todos estos espejos que parece que nos muestran quiénes somos y también estas formas tiraposta de decirnos cuál es el camino, ¿qué hacemos? Porque cerrar la puerta no es una opción. Hay algo que es cierto y es que la tecnología llega para quedarse. Y lo único que podemos hacer, o sea, si decimos que no, lo único que vamos a hacer es patear el problema para adelante. Porque la inteligencia artificial se va a instalar en nuestras prácticas. Quiero decirles por experiencia propia que una vez que uno aprende a usarla, es una gran aliada, pero hay que aprender a usarla, pero entonces tenemos que pensar qué hacemos. La pregunta es, ¿qué reflejos queremos construir nosotros? Porque si los espejos que nos pusieron adelante son esos, siempre tenemos la posibilidad de pensar que queremos reflejar otra cosa, o porque los corremos un poquito, ¿sí? O porque los cambiamos. ¿Qué decisiones queremos tomar con estos mensajes que nos dan estos oráculos tecnológicos que parece que nos dicen cuál es inexorablemente el futuro? Y yo les propongo 5 llaves. La primera es ética. Y es una llave que no podemos resolver de manera individual. Les diría que ninguna de las 5 llaves que les vine a proponer, o a lo mejor 1 o 2, pero casi ninguna podemos resolverla de manera individual. Hace falta marcos normativos, hace falta que las instituciones entiendan que hay que pensar qué hacemos con la inteligencia artificial, hace falta transparencia en el uso. Cuando la uso tengo que decir que la usé. Fíjense que algo que pasa mucho con la tecnología en las instituciones educativas, bueno, a lo mejor pasa en otras instituciones, pero yo trabajo en las educativas, es que lo primero que hacemos es cómo lo controlo y lo segundo es cómo hago que no se copien, ¿no? Esas son las 2 preguntas que hacen en general las instituciones. Bueno, primero usar inteligencia artificial no es copiarse, pero tenemos que regular qué es usar inteligencia artificial para producir contenido en una institución educativa. Tenemos que discutirlo, acordarlo y regularlo. No para prohibirlo, no en absoluto, pero sí para entender qué implica eso. La otra llave es epistemológica. Si cada vez que usamos la inteligencia artificial la estamos entrenando, bueno, tenemos que empezar a observarle las falencias metodológicas, a observarle las falencias pedagógicas, ¿sí? A decirle no, esto está mal, no, este autor no es, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de que cada vez que la usemos nosotros le propongamos, seamos nosotros los que le proponemos otro marco para trabajar. Hay otra llave que es pedagógica, que tiene que ver con una pregunta absolutamente humana, pero absolutamente docente, que es ¿por qué enseñamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué me dedico a esto? ¿Qué quiero que esa actividad que voy a diseñar, que esa clase que voy a escribir, que ese material que voy a armar diga sobre la enseñanza y el aprendizaje? ¿Quiénes somos las personas involucradas en eso? Hay una cuarta llave que es cognitiva, que en realidad es algo sobre lo que yo también vengo trabajando antes incluso de la inteligencia artificial. Si alguno me conoce, y si no se los cuento ahora, yo me dedico hace muchos años al diseño de materiales didácticos digitales y enseño eso. Y cuando yo lo enseño, algo que pasa es que mis alumnos se ponen directamente a buscar aplicaciones con las que resolver el material que quieren diseñar. Entonces, en los últimos años tomé una estrategia y es que lo tienen que diseñar en papel. Un material didáctico digital, primero, es en papel. ¿Por qué? Porque ahí las decisiones no las marca la herramienta, las marca la persona que está diseñando. Yo quiero que esto vaya acá y que se abra así, y entonces le tienen que poner un post-it. Ahí se entiende la estructura de lo que quiero armar.
Y esto vendría a ser lo mismo. Pensemos primero nosotros qué queremos antes de interactuar con la inteligencia artificial. Porque el problema de ir con la hoja en blanco, como decimos, y hacer lluvia de ideas, que es una posibilidad y está buena, es que es tan apabullante lo que produce la inteligencia artificial que mis ideas absolutamente quedan directamente anuladas. No puedo pensar más, porque todo lo que ya tomó un montón, tantas decisiones, que todo lo que me devuelve es perfecto. Entonces, tener claro antes de interactuar qué quiero hacer yo, aunque sea en una hojita, escribirme 3 palabras, quiero que esté esto seguro y en este orden, ¿sí? Para que entonces las decisiones las tomemos nosotros y no la inteligencia artificial. Y la última llave es política, porque nosotros no podemos ignorar que estamos en un país absolutamente desigual, con enormes desigualdades sociales y económicas, pero además no podemos ignorar que estas aplicaciones cuestan dinero. Y ahí tenemos un problemón. Porque para hacer un buen uso de estas aplicaciones necesitamos las licencias pagas. Y las licencias pagas, estamos hablando de más de $200 cada una al año. Es un montón de plata para las instituciones, mucho más aún para las personas. Pero entonces tenemos que pedir que haya acuerdos políticos para que podamos usarlas, pero garantizando un uso que sea equitativo, ¿sí? Tenemos que hablar de inclusión, y no solamente por los chicos, también por los docentes. Necesitamos discutir cómo esto va a ser parte de nuestros marcos laborales, cómo va a ser parte de los acuerdos con los que trabajamos, porque si no, nosotros mismos estamos permitiendo que se reproduzcan esos discursos vacíos de decir que la tecnología llegó para quedarse, pero nadie nos dice cómo la vamos a tener para poder usarla, ¿sí? Con todas las riquezas, libertades y demás que eso implica. Entonces, y acá termino, esto, ¿sí? De que solo cuando pensemos estas 5 dimensiones vamos a poder hablar de cómo integrar la tecnología, esta tecnología en particular, porque la decisión, en definitiva, es profundamente humana, porque para eso decidimos enseñar. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, me acerco. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitaciones. La verdad que alivia escucharte. A mí me alivia. Y me quedo pensando respecto a las 5 llaves, que si nosotros, que somos docentes y lo venimos pensando, yo necesitaba escucharte hoy para aclararlo, aunque hay muchas cosas que intuitivamente me parece que las hacemos, pero está bueno decirlas. Me quedo pensando en los alumnos, que esto que dijiste al final, que tiene que ver con cómo acceder, pero también cómo replicar este uso, que si nosotros estamos atravesados por caer y que si no le ponemos cabeza nos arrasa. ¿Qué pasa cuando en el cotidiano, en el práctico, los pibes van a la inteligencia artificial y hacen esto mismo que hacemos nosotros para dar la clase, para hacer la clase, digamos, ¿no? Y cómo entiendo, digamos, que se lo podemos decir, pero que son atropellados por la inteligencia artificial, que contesta bien, como vos decís, que contesta prolijo, que contesta rápido, y que lo hace, y en los tiempos, además, que están como acelerándose los tiempos de las demandas nuestras, de las mismas instituciones, que no damos tiempo a los procesos, a la evolución. Bueno, si esto, entiendo que estoy haciendo una pregunta y una reflexión al mismo tiempo, pero es más pregunta que reflexión. Sí, no sé si tengo una respuesta, tengo algunas cosas. Para mí hay 2 temas ahí en lo que vos decías, de los que no se habla vinculado con la inteligencia artificial, en el uso de inteligencia artificial en los estudiantes. Uno es qué pasa con los procesos cognitivos de los estudiantes, ¿sí? Porque si ustedes usaron inteligencia artificial, vieron que hay algo que ocurre, que es que desde que uno
pone una primera idea, hasta que tenés casi completa la idea, pasaron segundos. Y ahí hay algo cognitivo que no pasó. Claro. Y de hecho que te deja como, ¿cómo llegamos a eso? ¿No? No es que no podía haber yo llegado a esa respuesta, pero me hubiese llevado un tiempo de discusión conmigo misma que hoy no está. Entonces ahí hay algo que no estamos sabiendo, cuáles van a ser las consecuencias en los procesos cognitivos de las nuevas generaciones, mucho más aún en cuanto más chicos son, ¿sí? Porque evidentemente hay menos procesos cognitivos conformados. Y el otro es la crisis de salud mental, porque evidentemente los trastornos de ansiedad ya desde la pandemia se están multiplicando aceleradamente y esto aún más va a producir esto. No tengo una respuesta, pero por eso digo que para mí es urgente que paremos la pelota y pensemos, porque si en realidad te subís al tren de, bueno, hay que usarla, digo, te puedo decir estrategias como docente que también tiene las mismas preguntas, no sé, yo, por ejemplo, pongo en la consigna que tienen que usar la inteligencia artificial, pero después discutirle a la inteligencia artificial, no, o sea, hay estrategias para que uno pueda traer el tema, pero otra vez, lo que a mí más me preocupa de esto es que las estrategias le hablan al docente individual. Y para mí acá hay una voz que falta, que es la voz institucional colectiva, ¿entendés? Porque si no, es una piedra más que ponemos en la mochila del docente, que ya tiene una mochila que pesa 200.000 toneladas. Entonces, por eso también trato a veces de no ir a la receta, ¿viste? O al consejo, porque creo que acá hay algo que tenemos que discutir colectivamente y decidir colectivamente. ¿Otra pregunta? ¿Cómo estamos, Valeria? Un gusto, Julián. Me quedé pensando bastante en cómo funcionan estos modelos de lenguaje, ¿no? Que son modelos generativos, proceduralmente, que funcionan con muchas cuestiones estadísticas. Funcionan a través de neuronas, pero me llama la atención esto de esas promesas que nos hicieron, ¿no? De poder predecir y personalizar el aprendizaje, ¿no? Y también poder predecir esto del abandono de estudiantes, ¿no? Hay distintas técnicas que se pueden utilizar tratando de predecir un fenómenos sociales. Por eso están las encuestadoras que sirven para las cuestiones políticas, ocupan procesos de machine learning, algunas les pegan, otras no. Digamos, es interesante justamente pensar en esto. Ahora la pregunta es, ¿qué hacen internamente los modelos? Ahí tendríamos que conocer cómo funcionan técnicamente por dentro estos modelos. Sinceramente, muchos no los conocemos, salvo que sean modelos open source, modelos de códigos abiertos. ChatGPT justamente es uno de los más famosos que no suele liberar sus códigos, entonces no sabemos cómo funciona esa caja negra, entonces no podemos garantizar que tenga un proceso predictivo. Pero sí hay algo que a mí me llama la atención, no sé si es que llegaste a ver el gran desafío que la gente hacía como reto para fin del año pasado, que decía, escribí ChatGPT, RUSMI, o sea, rostízame, y entrega una devolución de toda la interacción que yo tuve con ese modelo. Y entonces me hace una descripción, obviamente de manera, pongamos entre comillas, sarcástica de todas las cosas que yo hice. Obviamente que hay mucha gente que lo ocupó como un asesor psicológico, entonces las devoluciones no fueron gratas en muchos de los casos, pero eso sí creo que puede ser un ejemplo de personalización, porque estos modelos tienen análisis de sentimientos, no quiere decir que sepan lo que es un sentimiento, pero sí saben identificar las emociones humanas en cuando estamos enojados, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes. Por eso en teoría cuando uno pone el prefijo de escribe algo motivacional o escribe algo, puede identificar esas cosas, pero no quiere decir que las entienda. Por ahí un poco entender esos límites que no los conocemos por dentro. Y otra reflexión, tal como hacía acá la colega Maya, perdón, que me llevo también pensando, y esto de los sesgos, ¿no? Coincido 100% en que no conocemos tampoco los sesgos, pues tampoco conocemos la base de datos con la que fueron entrenados. Y el año pasado, aporto a esto, en la cumbre de datos de cierre que se hizo aquí en Corrientes, trajeron un disertante, creo que era de la Fundación Aprender, y él mismo había dicho que habían pasado una serie de filtros a los modelos de GPT 3.5 en ese momento, como avanza esto tan rápido, y habían encontrado que respondía como un hombre blanco heterosexual de cierta región de Estados Unidos. Entonces, obviamente que responde a conflictos sociales o un
panorama totalmente distinto al cual nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y esto también me lleva a pensar en esto de desafío lindo de, bueno, generar algo que sea inclusivo para todos, ¿no? Seguimos dependiendo, justo escuchaba en una charla de la Universidad de La Plata que hicieron también unas jornadas virtuales y mencionaban este desafío de lo público, ¿no? De que hoy en día dependemos de modelos externos, nada interno nuestro, nada autóctono nuestro, nuestra región adapta a nuestras necesidades, pero ahí también llega con otros desafíos, que es todo hoy en día depende de algo externo, nuestros datos dependen de servidores externos, inclusive no sabemos en dónde están cargados los datos nuestros, de nuestra nación, bueno, en teoría de nuestra provincia tendría servidores internos, pero no sé dónde están, si están alojados en servidores de Amazon, de Google. Entonces conlleva una problemática que va más allá de esta tecnología, ¿no? Que nos lleva a replantearnos muchas cuestiones del consumo tecnológico que tenemos. Por ahí ese aporte. Sí, a ver, varias cosas de lo que dijiste. La primera es que, como vos decís, no conocemos la caja negra de estas tecnologías. En la mayoría de los casos no sabemos cómo fueron entrenadas ni cuáles son los modelos. Están llenas de sesgos, de raza, de religión, de ideológicas, digamos, de género, pedagógicos también. Eso por un lado. Por otro lado, esta idea de que son modelos estadísticos, bueno, los modelos estadísticos fallan también. Entonces, el problema es quién toma las decisiones, quién entrena esos modelos estadísticos y qué implica, digamos, en términos de pensar, de predecir la trayectoria de una persona, ¿no? En términos sociales. Y después, lo último que vos dijiste, yo vengo hace muchos años, naturalmente mi influencia es nula, es evidente, ¿no? Diciendo que tenemos que discutir nuestra autonomía tecnológica. O sea, nosotros no para oponernos a la tecnología, pero desarrollemos nuestra propia tecnología. Hay un proyecto súper interesante liderado por la Universidad Católica de Chile, con muchas universidades de Latinoamérica, que tiene que ver con una inteligencia artificial entrenada a partir del idioma español y también con todos los idiomas que se hablan en Latinoamérica, en términos de derechos indígenas me refiero, ¿no? Bueno, digo, para mí esas son las respuestas. Por eso digo que la respuesta es colectiva, porque no es algo que vamos a poder hacer. En el mejor de los casos, supongamos que conseguimos un financiamiento, bueno, eso va a ser limitado igual. Digamos, para mí la clave es esa, es convertirnos en productores de tecnología, en que sean nuestros propios modelos de lenguaje los que entrenemos, para poder empezar a marcar una diferencia, porque si no, evidentemente son modelos de lenguaje entrenados en Estados Unidos y en Chile con los modelos de esos países. ¿Más preguntas? Bueno, muchísimas gracias. Con las inspiradoras palabras de nuestra conferencista, iniciamos el tercer Congreso de Educación y Tecnologías del Mercosur. Los invitamos a aprovechar al máximo cada charla, cada taller y cada conversación. El verdadero valor de este Congreso reside en las conexiones que se forman y en las ideas que nacen de esta experiencia. Recuerden que el programa de actividades está en la agenda. El acceso también a las salas de Zoom está en la agenda y nos vemos allí en las salas. Que sea un congreso productivo y lleno de aprendizaje para todos y todas.